No. Bueno, un saludo para todos. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Nosotros les vamos a presentar un proyecto de intervención donde vamos a evidenciar las estrategias de aula para la formación de la inteligencia emocional de los niños y niñas por medio de prácticas de relajación. Este proyecto va a ser presentado por mi persona, Gerson Mato Albarán Gallego, y mi compañera Xiomara Andrea Ramírez. Bueno, el presente proyecto se desarrolla en el marco de la práctica profesional en la institución educativa San Jorge de Manizales con los grados de primaria, primero uno y secundaria, séptimo uno, el cual se busca aportar a la formación de la inteligencia emocional de los estudiantes por medio de prácticas de relajación. Bueno, para la comprensión del proyecto tenemos tres palabras claves. La primera es inteligencia emocional, que es, que es entendida como una capacidad, la capacidad que tenemos para identificar, asimilar y regular las propias emociones. La segunda es emociones, que se entiende generalmente como las respuestas del individuo hacia diferentes situaciones que suceden en la vida diaria. Y la tercera son prácticas de relajación, que pueden ser diferentes actividades y ejercicios que se aplican para inculcar hábitos de vida sana, como también para aportar a la formación de la inteligencia emocional de las personas. En el planteamiento del problema, encontramos que lo principal en los niños es la poca atención que ponen en clase, la indisciplina que manejan a las últimas horas de la misma, y también encontramos que se dispersan mucho durante estas clases, se genera mucho estrés en ellos. Esto lo relacionamos con qué, como lo pueden ver en las imágenes, con el espacio tan reducido que hay en la institución. Como pueden ver, la institución cuenta solamente con una cancha para todo el colegio, porque la cancha que está en la parte de arriba se utiliza de manera compartida con la alcaldía, entonces no tienen el beneficio de usarla todo el tiempo. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, en la hora del recreo, tienen que estar en esta cancha todos, entonces esto genera cierto estrés en los estudiantes. Los que se quieren relajar no pueden porque mucho ruido. Los que quieren de pronto hacer alguna actividad física no lo pueden realizar por el poco espacio también. Entonces es uno de los aspectos muy importantes. También encontramos que en el aula hay un espacio muy reducido, son muchos estudiantes para un aula tan pequeña. Hay una contaminación auditiva tanto interna como externa en la institución. A nivel interno encontramos que las clases de educación física, como podemos ver en esta segunda imagen, estos son salones, los que podemos evidenciar acá, y cuando estamos en clase de educación física, los niños que pueden estar en estos salones de arriba se dispersan muy fácil, quieren mirar por la ventana, entonces esto va a generar distracción en los estudiantes. Y a nivel externo, la institución cuenta con unas calles que lindan muy cerca a la institución y pasan carros todo el tiempo, o personas hablando muy fuerte, o perros ladrando. Entonces, todo esto genera distracciones, estrés en los estudiantes. Y también las clases son muy magistrales. Son muy pocas horas de educación física para los estudiantes, lo cual genera también un poco de estrés. Y entonces en estas últimas horas los estudiantes ya están cansados, están estresados, y las clases siempre son muy magistrales. El docente imparte su clase, el estudiante se sienta, lo escucha, escribe o realiza la actividad. Todo el tiempo está sentado. Entonces esto siempre genera cierto cansancio y cierto estrés en nuestros estudiantes. Por este motivo, nosotros nos hemos planteado unos objetivos. Como objetivo general, queremos fortalecer en los niños y niñas habilidades para el control de sus emociones por medio de la implementación de un programa de inteligencia emocional y relajación. De este se desprenden unos objetivos específicos, los cuales son: número uno, identificar los diferentes factores que están asociados a los comportamientos de los niños y niñas durante la jornada escolar. Dos, diseñar e implementar un plan de intervención direccionado a mejorar el control y manejo de las emociones de los niños y niñas a través de técnicas de relajación durante la jornada escolar.
Y por último, describir el impacto que puede tener la aplicación de técnicas de relajación para la formación de la inteligencia emocional durante la jornada escolar. Bueno, en cuanto a la metodología, nosotros nos propusimos tres fases para responder a los diferentes objetivos. La fase uno es el diagnóstico institucional que realizamos al inicio de la práctica educativa uno, en donde se realizó un trabajo de campo para la recolección de información. Los instrumentos que utilizamos fueron la observación participativa de todos los grados que nos fueron asignados a nuestras horas de docencia directa. También los diarios pedagógicos. En esta fase también hicimos la revisión de fuentes secundarias, de autores y estudios de caso. Sobre el estudio de caso podemos evidenciar que las prácticas de relajación y de inteligencia emocional permiten mejorar el rendimiento escolar. Dentro de los casos estudiados tenemos primero la mejora de la creatividad motriz mediante un programa de imaginación y relajación creativa en alumnos de educación infantil desarrollada en la ciudad de Bogotá. El segundo es la mejora de la condición física y la salud en estudiantes tras un programa de descansos activos realizado en España. El tercero es estrategias lúdicas para favorecer el autocontrol y la relajación en niños de 7 a 8 años con TDAH. Y por último, tenemos el artículo del cual obtuvimos nuestra idea del proyecto, que se titula La educación en Finlandia, los secretos de un éxito asombroso. En este artículo nos describen cómo en Finlandia buscan respetar los ritmos biológicos del niño hasta los 16 años, organizando las jornadas de trabajo en 45 minutos con 15 minutos de descanso. Entonces, en estos 15 minutos, los estudiantes pueden realizar actividades autónomas que les permiten despejar la mente, como caminar por los pasillos, hablar con los compañeros, utilizar diferentes elementos que ofrece como tal la institución. Entonces, esto permite que los estudiantes estén más dispuestos a las diferentes clases. Con esto, la educación en Finlandia pretende no ser asfixiante para los estudiantes, sino permitir la expansión de la persona y el desarrollo humano. Em, sí, sí. Bueno, en la fase 2 viene siendo el diseño e intervención. Aquí se hizo la elaboración e implementación del plan de trabajo con un cronograma de actividades, como podemos observar en esta imagen. Aquí, en las jornadas, el cronograma de actividades, perdón, consta de 8 semanas. Cada semana se realizaban 2 sesiones y de 15 a 20 minutos por sesión. Entonces, en 15 minutos se realizaba la actividad y se dejaban 5 minutos para realizar la evaluación. La evaluación constante se realizaba con técnicas de grupos de discusión. Al finalizar la actividad, entonces se realizaban las preguntas referentes a estas y se podían obtener como las percepciones de los estudiantes respecto a las actividades. Entonces aquí podíamos ver si las mejorábamos, si las adaptábamos o se cambiaban las actividades. En esta fase también se hizo la socialización de la propuesta con directivos y docentes y se hizo al iniciar la intervención, la entrevista semiestructurada con los actores sociales que son las docentes, directoras de grupo y los estudiantes. Igualmente se realizó un test al inicio de la intervención. Bueno, en la fase 3 viene siendo el informe final y conclusiones. Aquí se hizo un análisis de toda la información recolectada en la intervención. Em, Igualmente se hizo nuevamente las entrevistas con los actores sociales y la aplicación del test. Bueno, queríamos hablarles un poco sobre el test que aplicamos al inicio y al final de la intervención, que se llama Test de Inteligencia Emocional de Mesquite. Este test fue desarrollado originalmente por Salovey y Mayer, 1997. Estos son autores que se apoyan en la teoría de la inteligencia, de las inteligencias múltiples
y fueron de los primeros autores en emplear el concepto de inteligencia emocional. Este test fue nombrado MSCEIT con sus siglas en inglés y usado aún en la actualidad con diferentes variantes y adaptaciones como la realizada por Daney 2018 con el fin de medir el nivel de inteligencia emocional de los niños. Entonces, esta adaptación fue la que utilizamos nosotros para aplicar en nuestro proyecto de intervención. Bueno, aquí podemos encontrar un ejemplo. El test consta de 8 preguntas de casos y los estudiantes pues tienen varias opciones de respuesta y cada respuesta tiene un puntaje con el cual se puede obtener el resultado final del nivel de inteligencia emocional de cada persona. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos con el test que aplicamos inicialmente, encontramos que en 7.1, en el grado que me correspondía a mí, eh, la mayoría de los estudiantes arrojaron una inteligencia emocional elevada y una minoría escasa inteligencia emocional. Sin embargo, a través del estudio que hicimos, del análisis de los datos que hicimos, encontramos que en esta segunda gráfica hay una cantidad de niños que ocultan sus sentimientos. Hay una gran cantidad de niños que ocultan lo que sienten. Es por esto que nosotros decidimos seguir con el proyecto adelante sin importar los resultados que haya arrojado en su momento inicial, ya que muchos niños en ese momento podrían no haber entendido las preguntas o a qué se quería llegar, pero nos arrojaron resultados importantes para nuestra intervención, como lo es el ocultamiento de lo que ellos sienten o de expresar lo que sienten. Y ya cuando lo aplicamos al final, encontramos que 2 de estos niños que habían expresado en este test inicial que ocultaban sus sentimientos, habían cambiado esas respuestas a respuestas más positivas, a que ya eran un poco más abiertos a lo que querían expresar a los demás. Bueno, en cuanto al grado primero uno, cuando se realizó el test inicial, nos arrojó un resultado de que la mayoría de los estudiantes, como podemos observar acá en la gráfica, em, tuvieron inteligencia emocional elevada y solo un porcentaje muy pequeño, inteligencia emocional moderada. Estos resultados podemos decir que no son congruentes con las percepciones que se tuvo de la directora de grupo y con las que pude observar cuando hice el diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque la directora de grupo describía a estos estudiantes al inicio de la práctica uno, los describía como muy inquietos, que en el grupo había mucha agresividad, que muy poca atención en las clases y lo mismo pude evidenciar yo en las clases de educación física, que era en donde tenía el contacto con los estudiantes. Entonces, se dispersaban mucho en las clases de educación física, no prestaban atención, era muy difícil poderlos organizar, se presentaba mucha agresividad, peleas con los compañeros, entre otros casos. Entonces, por ello fue que me pareció muy importante realizar esta intervención con estos grupos, además de que cuando se realizó, con este grupo, perdón, además de que cuando se realizó el test se pudo observar que los niños no lo realizaron a conciencia, entonces eran como mirando las respuestas de los compañeritos, que como por decir que debían responder de una buena manera. Entonces, sin embargo, yo como profesora les hacía la recomendación a ellos que lo realizaran a conciencia, que este test no tenía ninguna nota o una calificación, pero sin embargo, pues ellos se guiaban como por observar a los compañeros, por copiarse las respuestas. Entonces, por ello, descarté la aplicación de este test al final de la intervención. Al contrario, cambié el cronograma de actividades al final
de la intervención. Entonces, en la última semana hice actividades en donde los estudiantes pudieran reconocer las emociones, sus propias emociones y las de los demás. Entonces, les hacía diferentes preguntas y ellos em, representaban las emociones que correspondían a esas preguntas por medio de caritas. Entonces, esto permite como que los estudiantes tengan más información y conozcan más acerca de sus emociones. Bueno, acá podemos encontrar algunas de las actividades que nosotros realizamos en nuestro proceso en nuestro proceso de intervención. Podemos encontrar acá en la primera imagen que hicimos actividades relacionadas con el yoga. Es una actividad de las que más les gustó a los niños de 7-1 porque tenían la oportunidad de salir del aula, de estar en otro ambiente, de no tener como esa clase tan magistral, de poder respirar un poco más. Entonces era una de las actividades que más les gustó. Encontramos las actividades con plastilina que también les llamó mucho la atención, tanto a los niños de primero uno como a los niños de séptimo uno. Acá encontramos en la imagen de la mitad algunos muñequitos que hicieron los de séptimo uno y acá a la otra imagen encontramos algunas obras de arte que hicieron los niños de primero uno, que creo que para ellos fue una actividad que les gustó bastante, que estuvieron muy contentos, la querían repetir. Y acá podemos ver que utilizamos también técnicas de respiración, control de respiración. Los se sentían muy relajados, ellos mismos nos expresaban que les gustaba mucho. Cada vez que nos veían, en la mañana que me veían a mí, se ponían muy alegres cuando yo iba al salón, que íbamos a despejarnos un rato. El pintar la mandala también fue algo muy significativo para ellos y para mí, porque ellos expresaban detrás de la hoja lo que significaban esos colores para ellos, el por qué utilizaban ellos esos colores. Entonces era algo que también les alegraba mucho, les agradaba mucho realizar. Estas, entre otras actividades que realizamos. Bueno, en conclusión, podemos decir que de acuerdo a las percepciones que se tuvieron de los actores sociales, es decir, de las directoras de grupo y de los estudiantes, em, estas prácticas de relajación que se implementaron con los estudiantes fueron muy pertinentes y evidentemente han ayudado al control de las emociones de los estudiantes. Como lo mencionaban las profesoras, ya no se presenta tanta agresividad en las aulas de clase, prestan más atención a, a las clases, tienen como más comunicación con los demás compañeros. Lo que pudimos evidenciar nosotros también como profesores de educación física es que los estudiantes estaban más dispuestos a las clases. Entonces, por ejemplo, con primero uno, ya era más fácil organizarlos, prestaban más atención, ya no se presentaba tanta agresividad entre los estudiantes. Entonces, creo que evidentemente se pudo observar un cambio en los estudiantes luego de hacer estas actividades de intervención. Bueno, también encontramos que los niños de 7-1 dieron también sus opiniones respecto a la intervención y ellos expresaban que se sentían mucho más tranquilos en las clases, que había menos problemas dentro del aula, que trataban de solucionar las cosas hablando. Igual no nos podemos quedar en que fue un proyecto totalmente exitoso, porque no dejan de ser niños, no dejan de ser niños que les gusta hablar fuerte, correr, saltar, pero es, como lo dice mi compañera, es un proyecto de intervención que va bien direccionado en cuanto a lo que se quiere llegar, en cuanto a lo que queremos llegar. Y por eso las profesoras, como lo decía mi compañera, nos dieron también el visto bueno en cuanto a las actividades que realizamos, pero también nos dieron ciertas recomendaciones, donde en una de estas recomendaciones fue que las actividades pudieran ser un poco más extensas, que las actividades se pudieran realizar en un marco de mucho más tiempo, no tanto en que fuera eh,
de más tiempo dentro de la clase, sino que se llevara como a largo plazo, porque se podía evidenciar que en tan corto plazo no podíamos llegar a resultados tan verídicos, tan en decir este proyecto es viable o este proyecto no es viable, porque no nos arrojaban resultados como decir, sí, los niños totalmente pararon la agresividad, se calmaron, no tienen ningún grado de estrés o no tienen ningún grado de falta de atención en clase o de mal comportamiento, no, pero se notaron ciertas mejorías. Es por esto que nos dieron la recomendación de que de pronto algún compañero que quiera seguir sobre esta línea en la institución educativa San Jorge, sería muy bueno que lo pueda realizar, que siga sobre la línea de la inteligencia emocional y estas prácticas de relajación en los estudiantes para poder llegar a un resultado donde a largo plazo encontremos que este proyecto es totalmente viable para nuestros estudiantes. Bueno, otra de las recomendaciones que tenemos es que es muy importante que en el centro educativo se empleen instrumentos para evaluar la inteligencia emocional de los estudiantes y que estén acordes también a las edades de ellos, para que no suceda como, por ejemplo, lo que pasó con primero uno, que de pronto el test no estaba como de acuerdo a las capacidades de los estudiantes. Entonces, es importante también como atender a esa recomendación. Y además, porque la falta de control de las emociones se puede evidenciar mucho dentro de la institución, no solo en las aulas de clases, sino también al momento de los descansos. Muchas veces se presentan casos de intolerancia, falta de respeto con los demás compañeros o malas relaciones con los mismos docentes. Entonces, por eso va la recomendación de que en la institución se interesen o los docentes, por ejemplo, se interesen más en esta parte de la inteligencia emocional de los estudiantes. Bueno, acá podemos encontrar la bibliografía que nosotros utilizamos para recolectar todos los datos de nuestra información en cuanto al proyecto de intervención. Muchas Muchas gracias gracias. por la atención prestada y les deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo camino de práctica educativa 1 y 2 y que puedan realizar un proyecto muy bueno y que este espacio que estamos brindando de exposición les pueda servir para ajustar su proyecto y como les digo, que los que vayan a realizar la práctica en la institución educativa San Jorge tengan esta idea también de poderse ir encaminados hacia este proyecto, que es una idea muy buena y a lo largo del tiempo puede funcionar muy bien en la institución. Muchas gracias. Muchas gracias.